Para coser este bolso tramado necesitas tela de fieltro 100% reciclado de Katia Fabrics, tela de polipiel imitación cuero para las asas, hilo del color de las telas y tus útiles habituales de costura. Vamos a empezar marcando y cortando las piezas en la tela de fieltro. Son 6 rectángulos de diferentes medidas. Te dejo toda la información detallada en la caja de información del vídeo. Para que te sea más fácil el montaje, marca con una tiza líneas que dividan cada tira en cuadrados de 9 centímetros. En las 2 piezas más largas, deja un margen de costura de 1,5 centímetros en cada borde. Así te tienen que quedar las piezas finales, 3 de 9 centímetros de ancho por 45 de largo, una de 9 centímetros por 63 y 2 de 9 por 72 centímetros. Estas últimas 2 incluyen los márgenes de costura. Comenzamos uniendo cada tira larga por los bordes, haciendo coincidir las marcas de costura. Cose por esa línea para formar un círculo. Repite el mismo paso con la otra pieza larga. Ahora vas a colocar las tiras en horizontal y vertical sobre la mesa, alternándolas para crear el efecto de rejilla, como te muestro en el vídeo. Para encajar el primero de los círculos, coloca estas 4 piezas hacia arriba y sujétalas. Pon el primer círculo por fuera y ve acomodando las tiras con firmeza. Cuando esté todo en su sitio, coloca el segundo círculo, esta vez por dentro, y ajusta bien las piezas rectangulares para que se vayan entrelazando. Así se forma la base del bolso. Sujeta todo el conjunto con pinzas para que no se mueva. Asegúrate de que los cuadrados queden regulares de unos 9 centímetros y repasa el tramado hasta que tenga la forma deseada. Después, cose al filo por todo el borde para fijar bien la estructura del bolso. Pasamos ahora a las asas. En la tela de polipiel corta 2 rectángulos. Dobla cada tira con el derecho hacia adentro y cose a lo largo del borde. Recorta el sobrante de tela para facilitar el giro. Y con mucha paciencia da la vuelta a las tiras para ponerlas del derecho. Una vez las tengas, pasa 2 líneas de pespunte de asentamiento a lo largo de cada asa para que queden bien planas y con un acabado más profesional. Sitúa cada extremo de las asas sobre el bolso y pasa una puntada recta para fijarlas.
Y así tienes tu bolso tramado de fieltro reciclado, original, resistente y sostenible, perfecto para acompañarte en tu día a día.